Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Economía, ahora pandemia, ya que no estamos en el estudio como hace tanto tiempo, pero sí tenemos una invitada que concurrió muchas veces a Economía Ahora, como Gretel Ledo en su momento. Hola Gretel, buenas tardes, ¿cómo estás vos? A veces como candidata, a veces como analista política. Hoy te requerimos como analista política. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien. La familia Muy bien, Ledo. agradecida por la invitación. Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Bueno, empecemos por tu concepto con respecto a estas manifestaciones que hubo el día domingo, en que los ganadores eran los perdedores y los perdedores eran los ganadores. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, a ver, se dio un resultado que indudablemente fue una lectura clara, puertas adentro para el gobierno, que venía tomando una serie de medidas y va a tener que forzadamente corregir el rumbo. Una ciudadanía que de alguna manera se hastió, ¿no? Frente a este desenlace, que indudablemente trajo un perjuicio mayúsculo, donde la protagonista en todo esto es la economía. Claro. Si nosotros tenemos que sopesar cuál es el mayor daño social, ya dejó de ser el tema sanitario. Eso, digamos, fue válido quizás para el año pasado. Para lo que fue este año, indudablemente el bolsillo de la gente, con los niveles acuciantes de pobreza, de indigencia, bueno, de todo lo que es la informalidad laboral fundamentalmente, hace que la inflación hoy sea el impuesto directo a la clase trabajadora, y más que nada, vuelvo a decir, al sector informal, que es el más apaleado en todo este escenario. En esta concepción es donde de alguna manera el voto de confianza quedó en el olvido, pese a que puertas adentro del oficialismo se lo esté, digamos, montando con un relato de victoria. Yo creo que en el fondo hay parte de montaje, pero parte de realidad. En el sentido que indudablemente van a tener que construir un relato, pero también es necesario considerar que ellos seguramente esperaban un golpe mayor, o sea, un golpe mayúsculo, ¿me explico? En las urnas. Sí, sí. Realmente esperaban un escenario que fue bastante parejo en la provincia de Buenos Aires, no fue desdeñable la elección que hizo Victoria Tolosa Paz. Los resultados fueron interesantes, teniendo en cuenta que bueno, ella se está lanzando ahora en todo lo que es la arena parlamentaria y está encabezando una fórmula en un escenario también de desgaste con una gestión de Axel Kicillof, que recordemos, se empezó a diferenciar de las medidas tomadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Horacio Rodríguez Larreta en el último tiempo, fundamentalmente en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito de las medidas que se iban a tomar en torno a la emergencia sanitaria. Y respecto a la Ciudad de Buenos Aires, era esperable, a pesar de que Patricia Bullrich dijo esperábamos más del 50%, quedaron un poco dañados diciendo, bueno, nosotros en realidad es nuestro bastión electoral más fuerte, es nuestro enclave más poderoso, esperábamos algo mayor. Recordemos que Vidal, para muchos sectores, también fue vista como una traidora, una persona que Claro, salió de la provincia. Abandonó la provincia. Abandonó la provincia de Buenos Aires y vino a refugiarse a un sector de voto fácil, ¿no? Es un voto para lo que es el PRO. Por supuesto, cualquier candidato que hoy se lance en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un voto asegurado. Si tenemos que hacer, por ejemplo, un cruce entre aquellas jurisdicciones que recibieron ATN, aportes del Tesoro de la Nación, que son totalmente discrecionales, respecto a cómo se vuelca eso en fidelidad, en votos, vemos claramente cuáles son aquellas jurisdicciones que han recibido mayor nivel de aporte, caso provincia de Buenos Aires, y aquellas con una nulidad total, caso Ciudad de Buenos Aires, donde sigue reteniendo el PRO esta línea directa respecto a el sector medio, ¿sí? La clase media y la clase media alta,
y por otro lado el sector que está recibiendo un plan social, algún tipo de asignación familiar, algún tipo de apoyo, alguna asistencia, indudablemente hay, digamos, un achicamiento respecto a la cantidad de personas que la elección pasada en las PASO no fueron a votar, y parte de ese voto migró indudablemente al oficialismo, me refiero al sector más marginado socialmente. O sea, se sigue trabajando todavía en esa lógica. Pese a ello, ahora se presenta un nuevo desafío. Ese desafío obviamente es el FMI, donde fue claro y tajante y dijo, no, la única manera de que nosotros podamos reconectar el diálogo es a partir de un acuerdo que tiene que estar totalmente hablado, tanto con la oposición como todos los sectores sociales, o sea, la ciudadanía. Tiene que haber un acuerdo social, un acuerdo político, donde aquí entran en juego otro tipo de resortes que tienen que ver con el liderazgo. Porque un presidente que sale a festejar el Día de la Lealtad... Primero tendría que tener un acuerdo interno, porque exactamente. Internamente no tiene nada previsto. Primero dicen que sí, después dicen que no, después le pegan a Guzmán, después no le pegan a Guzmán. O sea, es medio errático. La alianza de gobierno hoy es medio errática y se demuestra hasta cuando están festejando una derrota como si fuera una ganancia, y algunas caras no son las de ganar, sobre todo la parte de kirchnerismo, ¿no? Exactamente. A ver, fue un golpe muy fuerte para la vicepresidenta de la Nación, la pérdida de quórum, era digamos, el ámbito natural donde ella se movía con tranquilidad, donde recordemos que la mesa de entrada de ingreso para cualquier tipo de iniciativa a nivel proyecto que emanaba del Ejecutivo entraba tranquilamente por el Senado. O sea, esa fiesta feliz del divorcio y el diálogo se le acabó, porque ya no va a poder ingresar directamente por Senado porque ya no tiene quórum. Obviamente en diputados ninguna de las fuerzas lo tenía, y también van a entrar en juego otras bancas más pequeñas, otros sectores que van a ser apetecibles para lograr quórum y acuerdos. Estoy hablando casos libertarios, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, claro, donde obviamente... A eso iba yo, Gretel. No es que ambas fuerzas han perdido fuerza, ya que se ha generado un nuevo movimiento con, por un lado, los libertarios y por otro lado esta izquierda que fue pegada tantas veces y que sigue creciendo despaciosamente. No creo que a nivel Poder Ejecutivo, pero sí a nivel parlamentario no está nada mal que esté. Por supuesto, por supuesto. A ver, nosotros en democracia celebramos que haya múltiples voces, múltiples aristas respecto a las propuestas de soluciones frente a las problemáticas que tenemos como sociedad, así que creo que todos celebramos que esté presencia de la izquierda, presencia de la derecha, presencia de un centro. Me parece, la verdad, que todos celebramos esa iniciativa. Bueno, en Capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Frente Izquierda con Miriam Bregman, un porcentual arriba de prácticamente ya llegando a un 8%, 7,76%, ingresó una banca. Es interesante porque se forma un bloque, también junto con lo que es Provincia de Buenos Aires, forman un bloque, y a nivel nacional la izquierda va a tener una presencia interesante. Por otro lado, los libertarios, recordemos, ya va a tener una banca, un bloquecito de 5, ¿no? Porque tenemos 3 por Provincia de Buenos Aires y 2 por la Ciudad de Buenos Aires, y ahí es donde va a tener que ir a pescar, si se quiere, Cambiemos, va a tener que ir a pescar, ya de alguna manera tiró línea Mauricio Macri respecto a un diálogo directo con Milei, ¿no? No, digamos, el chico Maravilla es muy peligroso. El chico Maravilla es muy peligroso. Es muy peligroso, pero digo, aquí lo que se está poniendo en juego ahora, todos se están disputando cómo acercarse, es el 23. O sea, ya se está haciendo un escenario, tenemos 2 relatos. Por un lado, la oposición diciendo, ya tenemos todo avalado el escenario, más con la cantidad de pérdida de jurisdicciones que tuvo el mapeo, digamos, cómo quedó compuesto el mapeo de la nación respecto al oficialismo. Entonces la oposición suele decir, ya está todo dado para que realmente nosotros tengamos la posibilidad de ser un nuevo gobierno, está claro. Y ahí, hace un parate ahí. En la oposición tiene mapeado el 2023. Lo que no tiene mapeado, y no está tan segura, es cómo llega el 2023 unido tras un liderazgo. Porque hay varios que se están colgando del cuadro. Ahí hay que ver cómo se llega. Y el radicalismo, que era el chico que acompañaba lentamente al PRO, hoy ya no es ese chico. Bueno, Manes fue muy tajante al respecto. Recordemos que gran porcentual del voto de Manes no migró necesariamente a Santilli.
O sea, hay parte del voto que dijeron, no, nosotros votamos a Manes y lo que fue las PASO, y de ninguna manera esto se va a volcar porque no lo digieren a Santilli. O sea, Santilli y Manes es literalmente lo opuesto en términos, las antípodas en términos ideológicos, ¿no? De pertenencia, de raigambre partidaria. Así es. Con lo cual, obviamente que la oposición ha construido nuevamente la misma estrategia que trazó el Frente de Todos. ¿Qué cuál es? Es una alianza electoral. Es una construcción electoral a los fines electorales. El gran desafío, tanto para el oficialismo como para la oposición, va a ser la gobernabilidad de esta gran coalición, si se la puede llamar de esa manera. Porque recordemos que en la oposición hay una cantidad de cuadros impresionantes que se están disputando quién va a ser la cabeza, porque todos tienen aspiraciones presidenciales, ¿no? Entonces, en este escenario, Mauricio Macri todavía no toma definiciones, dice que está jugando como una especie de árbitro o de armador de la cancha, el número 5, no sé qué tipo de, para que los demás jueguen, pero como yo el momento, ya gran parte de la ciudadanía está levantando cifras de lo que fue la gestión de Mauricio Macri, me refiero al plano económico, sobre el tema de cuáles son las cifras genuinas que dejó digamos, en el programa de lo que es el déficit fiscal, cómo cerraron las cuentas al margen de lo que fue el endeudamiento, bueno, que la verdad que eso ¿no? Es un poco consecuencia de este gobierno, que junto con la pandemia, más Macri, justificó todo su problema. Exactamente. O sea, sí, que lo heredado era un drama y la pandemia fue el segundo drama. Entonces, en base a eso, han hecho un magnífico gobierno, según ellos. Por otro lado, Macri y todo el cuadro político del PRO no hizo un mea culpa real de qué errores cometieron. ¿Cuáles fueron sus errores? Pues dice, sabemos que nos equivocamos porque nos echaron, pero ¿cuáles fueron tus errores? Ese es el tema. O sea, estamos acostumbrados al kirchnerismo que no se equivocó nunca. Lleva 14 años sin equivocarse. Ahora, Macri también estuvo 4 años y no se equivocó, lo mismo que pasó con María Eugenia Vidal. Entonces nadie está haciendo mea culpa de nadie. Yo creo que de ahí surgen los muchachos maravilla. Sperk, que tiene 20 años, pero es un outsider de la política, digamos es bastante nuevo, y el chico maravilla, que es Javier Milei, que bueno, se instaló en una sociedad con una charla, digamos, que no es muy positiva, muy agresivo, sobre todo con las mujeres, agresivo con los que no son economistas, agresivos con todo el mundo. Pero yo creo que la sociedad eso hasta acá le gusta, no más allá. Exactamente, bueno, lo que estás mencionando, Raúl, es clave, porque el discurso disruptivo, digamos, el discurso antisistémico tiene un límite. Tiene un límite que está vinculado, bueno, a la convivencia social, ¿no? Porque si hay un punto de intolerancia, llega un momento que, ¿cuál es tu margen para construir? Porque si estás candidateándote a diputado de la Nación, si no seguís siendo analista, no ponete afuera, armate una consultora, no hay ningún problema, porque uno estando desde afuera, pero ahora cuando estás teniendo una responsabilidad con la cosa pública, sos un servidor, tenés que tener la compatibilidad como para poder dialogar con tu próximo con la bancada y llegar a grandes acuerdos, porque no te creas que por tener una bancada de 5 vas a dar vuelta un proyecto y vas a tener la capacidad para ni siquiera que forme parte del temario. O sea, porque también el armado de un temario, de agenda, también tiene, digamos, un correlato de peso político. No es que porque uno tenga una iniciativa, uno puede armar un proyecto, lo presenta por... Lo presenta, es que Raúl, vos presentás el proyecto, vos lo armás, lo presentás por mesa de entradas, te lo digo por experiencia propia de haber armado cantidad de proyectos. O sea, no te asegura, pasa todo un año, no se trata, no lo incluyo en el temario, porque es una decisión política la inclusión en el temario. Claro, Me explico, de los jefes de bloque, tiene un peso político la inclusión de un proyecto. ¿Y saben lo que hacen? Juegan con el tiempo y pierde estado parlamentario. O sea, el proyecto no se trata, pierde estado parlamentario y vos tenés que volver a reeditar, te lo digo por experiencia, haber presentado cantidad de proyectos y ninguno no fue prosperado. Si no teníamos el acuerdo en ese momento, constantemente con peso diálogo, político, ¿no? para el interés de tratar el proyecto. Exactamente, entonces hasta en ese detalle que por ahí la ciudadanía lo desconoce, en el armado de un temario juega la muñeca política. Entonces que no se crea la bancada de libertarios que por estar levantando demasiada cabeza, acá necesariamente van a tener que dialogar y acordar. Algunas de las frases claves, Aníbal Fernández, estamos en condiciones de pelear el 2023. O sea, ellos directamente de acá hacen un escenario, digamos, totalmente proyectado, donde, digamos, el panorama a nivel nacional es muy difícil,
más desde una tradición que desde el año 1983 el peronismo venía teniendo una trayectoria, digamos, de presencia interesante en el Senado, y ahora, digamos, el presidente ya perdió el quórum, o sea, acá hay provincias claves que de alguna manera van a empezar a atornillar, digamos, la famosa manguera de aportes, ¿no? De aportes y de presupuesto, y van a empezar a presionar. Y ahí empiezan los liderazgos, no solamente en las provincias, sino en las intendencias. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz tiene digamos, un repunte respecto a lo que fue las PASO, a diferencia de Santilli, que no tuvo un repunte, pero sí lo tuvo Por los intendentes, por los intendentes. Por los intendentes. Tenemos ahí a exactamente esos 10 municipios que hoy son líderes que van a ocasionar un conflicto de liderazgo interno, puertas adentro. O sea, va a haber un tire y afloje sobre quién va a ser el cacique. Entonces, este desmadre y este desmanejo de liderazgo que ocurre en el Frente de Todos también está en Cambiemos. O sea, las dos fuerzas políticas importantes hoy no presentan un discurso de tranquilidad a la ciudadanía, que se dieron cuenta que las elecciones sirvieron para dar un mensaje, la ciudadanía dio un mensaje, pero ahora le falta a la clase política a que comience a dar otro tipo de mensaje. O sea, la madurez interna de decir, bueno, ¿qué propuesta superadora estamos presentando donde todos estemos apoyando? 1, 2, 3, las figuras que quieran apoyar, pero eso es clave porque si no, cuando, digamos, el rumbo de la brújula no está claro, esa ausencia, digamos, de claridad se percibe en la ciudadanía, y ahí ocurre el famoso desgaste, ¿no? Pero claro, bueno, aquí yo creo que para, digamos, ponerle una palabra clave, arrancamos hablando de la economía, y creo que este es el talón de Aquiles. El talón de Aquiles va a ser el acuerdo con el FMI. O sea, ¿por qué es importante? Primero, porque necesitamos la tranquilidad en la economía interna de nuestro país. Es necesario llegar a un acuerdo con el FMI. Estamos forzados como país a llegar a ese acuerdo. Es imprescindible. No es imprescindible. Seguir pateando esto a la gestión anterior. Además yo creo que el gobierno, después de las elecciones donde Macri es expulsado de la Casa de Gobierno, está en unas inmejorables condiciones para llegar a un acuerdo de extensión de los plazos y no estar tirándole la culpa siempre a Macri, que eso al FMI no le interesa. Si bien es cierto que el FMI también es culpable del acuerdo Macri-FMI, debido a la relación con Trump, aquí va a ganar las elecciones, todo lo que digamos, ¿no? Pero la realidad es así. Pero el gobierno no está en condiciones de presionar a un organismo internacional como para que haga lo que el gobierno quiere, un gobierno que no tiene ni plan ni rumbo. Y que hay que sumarle que tiene una debilidad política, porque claro, ahora se le suma ese plus. Claro, ¿para qué sirvieron las elecciones? Las elecciones fueron un espejo para el propio gobierno de darse cuenta de que ya no está aglutinando todo el apoyo, digamos, de legitimidad, de creencia, de validez. Y por eso el FMI hoy pide el acuerdo de las cámaras cuando lleguen a un acuerdo. Exactamente, no, el presidente... No con el Ejecutivo, no quiere las cámaras. Exacto, por eso el presidente dijo, bueno, envió un proyecto al Congreso para negociar con el FMI, bueno, digamos, estamos esperando un gran acuerdo. Ahora, lo cierto es que tanto Horacio Rodríguez Larreta como otros líderes de la oposición han dicho que formalmente no les llegó ningún tipo de invitación, que hay mucho ninguneo, que son solamente de pasillo, y cuando llega el momento, a ver, tampoco hay que caer en la emboscada, porque cuántas veces ha sucedido que se han sentado en la mesa de diálogo y después empieza, bueno, este manoseo permanente, y bueno, ahí llega un punto donde también en el acercamiento, si bien hay un acto, digamos, de generosidad de parte de la oposición, que hoy ni lo tienen que pensar, lo tienen que hacer por el bien de todos, porque sí, hoy la ciudadanía les dio un lugar y tiene que hacer honor a ese lugar. No, y no solo al margen por el bien de todos. Acá estamos comprometiendo al próximo gobierno ya en su totalidad. O sea, el gobierno que asuma el 2023 hasta el 2027 ya está comprometido con problemas. Aún con el acuerdo con el FMI, aún con el acuerdo con los acreedores que tengamos, el país tiene un problema de no resolver sus problemas, ni por una fuerza ni por la otra. Y yo creo que la sociedad, en parte, yo creo que la sociedad se ha dado cuenta de eso. Al margen de los planes, del plan Platita y de todo lo que hicieron con los remis y con todo lo que haga, populismo sin plata no existe. Y yo creo que esto es una parte del réquiem del kirchnerismo también. Totalmente. Bueno, esta lógica, digamos, ya llegó a la base más profunda de desgaste,
pero también quiero hacer un paréntesis, y ahí Raúl seguramente coincidimos. Fíjate que hubo una cantidad de análisis en torno a que iba a volar por los aires el dólar, que después de las elecciones iba a llegar pasaba los 200, a gente que habló de 200 y pico, 250, hay gente delirante que me dijo 300, o sea, de aquí a fin de año. Hubo un delirante más grande que dijo 400. Bueno, tremendo, tremendo. Y el García sector Moritán. inmobiliario, tremendo. Bueno, te digo, el sector inmobiliario con una paura inverosímil, porque esto traslada automáticamente a la pérdida, digamos, el sector inmobiliario hoy es el más apaleado, la venta de propiedades, bueno, están cayendo. Es que hoy las propiedades cayeron casi un 40% desde hace 2 años acá. Exactamente, ahora también los propietarios se rehúsan a, digamos, que tenga un valor conteste a la actualidad del país, pero una cosa son los ladrillos y otra cosa, digamos, es el tema del blue, ¿no? El dólar paralelo. Entonces ahí quiero hacer este pequeño paréntesis, donde, ojo, ¿qué es lo que está pasando? Hoy el dólar oficial está demasiado controlado y en algún momento dicen que va, por lo menos el propio FMI, o sea, está pidiendo que, digamos, hay una contradicción entre cómo está cotizando de manera paralela y cuál es el dólar oficial. Entonces ahí también hay una injerencia del FMI. Según mi concepto, está devaluado el oficial. Exactamente, está devaluado el oficial. Porque están incrementando un 1% mensual, 24, digamos, un 1 es un 12% anual con una inflación de un 50%. Entonces, obviamente, no funciona la cosa así. No funciona y no funciona para los exportadores. Obvio. Porque, a ver, ¿qué pasa? Acá hay una especulación. El exportador lo recibe con retenciones, con lo cual el exportador no tiene un dólar de 105, claro. Tiene un dólar de 70. Entonces, exactamente, ahí está. No cierra. Al oficial, con retenciones. ¿Qué haces? Acumulás mercancía, la acumulás, lo llegás, no te conviene exportar, te conviene acumular, ves que en realidad con el dólar paralelo estás perdiendo de una manera atroz. Entonces, nos estamos auto boicoteando como país. Entonces, acá hay que crear algún mecanismo para fortalecer la moneda nacional y que se despegue esta lógica de cuál es el dólar que necesitamos para exportar y que no se traslade ese nivel y no se dolarice, digamos, bienes de la canasta básica alimentaria. Si a mí me vas a dolarizar la harina, si a mí me vas a dolarizar la mesa de los argentinos, llega un momento donde hoy lo que más aumentó, Raúl, son los alimentos. Sí, por eso vemos la escalada. ¿Por qué aumentó ahora? Primero medicamentos y abajo alimentos. ¿Y por qué aumentó el mínimo de lo que el salario mínimo vital y móvil para no ser considerado una persona bueno, que puede, digamos, adquirir una canasta básica alimentaria? Recordemos que está la canasta básica total, que mide lo que es la pobreza, y la canasta básica alimentaria, que mide la indigencia. O sea, eso está totalmente atado a la inflación, y la inflación está ligado a cómo está pisado el dólar oficial y cómo se trasladan, la dolarización de bienes se traslada a la mesa de los argentinos. Ahí es donde hoy el gobierno tiene que trabajar en esa estrategia, el tema del FMI y la economía doméstica. Consideremos que el gobierno vive en una gran ficción, porque toda esta economía, como vos la planteaste, inclusive con el famoso pasaje al exterior, que los argentinos viajábamos y no podemos viajar, y que si viajás tenés que poner 1 millón de pesos, de los cuales 430.000 pesos son impuestos. Impuestos. Entonces, se está tornando imposible porque la gente le coartás todo y los recursos no van a llegar, porque no hay quien los pague. Estamos hablando ya de la supervivencia, estamos hablando de libertades básicas que hoy ya no se están dando. Entonces, digo, de ahí para abajo, estamos hablando de necesidades básicas, desde lo superfluo hasta necesidades básicas que no se cumplen. Totalmente, bueno, hay gente que tiene que viajar quizás por una intervención quirúrgica, o tiene que, bueno, por necesidades de salud, y sin embargo hoy viajar es un lujo, o sea, es imposible viajar al extranjero, o sea, literalmente. Y venir a Argentina, con lo que Argentina significa, es un hermoso regalo de fin de año, claro, para el extranjero. Para nosotros es imposible, para los demás es un regalo de fin de año. Pero, por otro lado, la gente que también se cansó de esto, saben que teníamos un problema de seguridad, y hoy tenemos un ministro de seguridad que nos decía que Alemania tenía más pobre que nosotros, y hoy estamos viendo que hay un asesinato o 2 o 3 femicidios hasta por día, y nadie resuelve nada. Entonces la sociedad está cansada y además tiene miedo. 100 argentinos por día se van a vivir afuera.
Totalmente. A ver, Raúl, yo creo que, a ver, si esto le tenemos que dar un mensaje al oficialismo y también a la oposición, porque tiene que construir Sí, propuestas sí, superadoras. sí. ¿Sabe cuál es el mensaje que hay que darle? Acá hay que atender, obviamente, la responsabilidad del gobierno de encauzar el tema de la recuperación económica con un acuerdo donde la oposición tiene que necesariamente ser parte y ya trabajar en un programa de desarrollo interno del país. O sea, ¿cómo hacemos para fortalecer la moneda nacional, para despegarnos de esta lógica del frenesí diario de la dolarización de absolutamente todo? Porque siempre va a haber una lucha entre cuál es el dólar que quiere el exportador, cuál es el dólar que quiere el industrial, porque acá hay una puja, la puja clásica entre la industria y el campo. Pero nosotros tenemos una matriz económica fundamentalmente agroexportadora. Agro, Entonces, claro, tampoco... agro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Vos tampoco, a ver, Raúl, a esta altura de nuestra vida, de nuestra historia, por decirlo así, parece que estamos en otra época, ¿vamos a luchar o vamos a negar nuestra propia naturaleza? Digamos, Argentina tiene una matriz puntual que tiene que explotar esa matriz, ¿me explico? Después habrá aditivos y, digamos, aspectos que uno quiere llegar, digamos, a tener otro tipo de desarrollo, ¿no? Pero cuando ya no tenés, digamos, un rumbo específico durante años, durante décadas, modificado, es difícil ahora, de la noche a la mañana, querer imprimir un cambio de gestión. Lo que hay que hacer es aprovechar las herramientas que tenemos y tener planes que sean paralelos, donde uno breguen por el desarrollo interno y el bienestar de la economía de los argentinos, la mesa de los argentinos, y por otro lado, solucionar este atosigamiento que tenemos de los deudores externos, que hoy por hoy son mediciones claves para lo que es riesgo país, confianza, inversiones externas Sí, directas, claro. seguridad jurídica, que los propios argentinos hoy realmente no piensan ni un segundo y no invierten acá. Entonces, en este mapeo... Ese acuerdo debería extenderse en el tiempo de por lo menos 10 años. Exactamente, que haya un horizonte de No un previsibilidad. gobierno, claro, termina un gobierno y volvemos a reconstruir, termina otro gobierno y volvemos. O sea, vine yo después que vos y la culpa fue tuya, y vos después venís después que yo y la culpa es mía, pero nunca vamos para adelante, siempre estamos en lo de atrás. Sí, lo que hablamos siempre, Raúl, las políticas de Estado, ¿no? Que vayan más allá del tinte ideológico, digamos, que realmente vayan en otro tipo de agenda, que bueno, hablen de la seriedad, ¿no? Cuando llegue el momento de que venga un inversor, sepa justamente que Argentina de aquí a 10, 20, 30 años tiene metas claras, medibles, que va a poder llegar a alcanzar. Acá hay que dejar de lado las pequeñeces, las nimiedades, esta obsesión por retener el poder, por figurar, ¿no? Por querer propender justamente a la imposición, y en vez de sentarse a acordar, eso muchas veces, ¿sabes cómo se ve? Como un gesto de debilidad. Porque cuando yo me siento a acordar, pierdo mi liderazgo. Acá no se trata de una cuestión de quién es más capataz o quién levanta más la cabecita, ¿no? Entonces, si no, no estamos trabajando en política, estamos trabajando en una tiranía absoluta. Totalmente de acuerdo. Este escenario fue un espejo interno para el propio oficialismo, que se dio cuenta que desde Casa Rosada no se maneja un país entero al estilo unitario. ¿Me explico? ¿Cómo ves la sociedad vos, Gretel, hoy? Mira, no hay un tufillo a cambio social hay un tufillo, Raúl. En todas las áreas. Bueno, mira, yo te voy a comentar, yo tuve haciendo campaña en la elección, no pudimos pasar las pasos, pero fue más que interesante estar en la calle hablando con la gente, sondeando cuáles son las mayores preocupaciones. A ver, la mayoría, el porcentaje de la gente que he hablado con jóvenes, con familias, con niños, de todas las edades, no tenían interés mínimo en participar, en ir a votar, y muchos piden para que el voto no sea obligatorio, porque vieron un gran fraude de parte de la política, porque no les está alcanzando ni para llegar a fin de mes. O sea, claro, en temas, más que nada en temas económicos, la mayor preocupación, vuelvo a decirte, ya no sirven ni los planes sociales. Ni los planes sociales. Ya no respecto a la opinión de la oposición, decía, no, a esos nos traicionaron, o tuvieron todo en sus manos y no lo hicieron. Digo, la mayoría tenían Provincia de Buenos Aires, Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo color político para resolver cuestiones de fondo. Y sin embargo seguían, me acuerdo, Vidal hasta el último momento pidiendo los fondos de coparticipación, dinero que le correspondía de la provincia de Buenos Aires, y también se negaban a dárselos, ¿me explico? O sea, la propia Vidal también reclamándole a Macri. O sea, recordemos, cuestiones que vos decís, no, pero esto la verdad que da vergüenza ajena. Bueno, sucedió, eso seguía sucediendo. Después, ¿quién se disputaban para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo? ¿Viste? Sí. Porque tenemos que es una jurisdicción tripartita. Sí, sí. También, a ver quién ponía, quién no ponía.
Entonces, si ni siquiera teniendo 3 jurisdicciones te ponés de acuerdo y no lo podés conservar, y en las elecciones de medio término también le fue mal, porque recordemos que en las de medio término esto es normal, digamos, por eso ellos esperaban otro resultado, y por eso Alberto Fernández celebra. Porque es normal que en una gestión presidencial las elecciones de medio término no te van a ir bien, no le fue bien a Macri, no le fue demasiado bien, no le fue bien a este gobierno, ¿me explico? Pero con el aditivo... A Macri le fue mejor que a este gobierno. Le fue Lo que pasa es que este gobierno en las últimas 9 elecciones perdió 7. Claro, no, sí, acá... Pasa que ganó las importantes, de última. Exactamente. Ahora, ¿por qué Alberto Fernández sale a celebrar? Porque está el aditivo de la emergencia, que fue realmente fue bastante acuciante, fue un bloqueo. Yo creo que pensaba que iba a ir mucho peor. Y yo creo que la coalición opositora pensaba que le iba a ir mucho mejor. Son expectativas no cubiertas. Entonces, entre la opositora que vos decís, ganaron estos muchachos, pero no hay fiesta. Y los otros muchachos lo veías haciendo fiesta cuando no ganaron. Entonces, eran las expectativas que tenía cada uno. Por eso se dice que... No están leyendo a la sociedad tampoco. Pues la sociedad acá demostró que no se casa con nadie, ¿eh? Exactamente. Bueno, a ver, acá por eso los dos sectores que realmente tienen que salir a celebrar son los libertarios y el Frente de Izquierda, porque realmente hicieron una elección de dónde estaban a cómo llegaron. Y aparte voy a hablar de libertarios, digamos una palabra que es totalmente... Es mala palabra. Es mala palabra. ¿Te acuerdas cuando hablaban de liberales? Era mala palabra. Hoy hablas de libertario y es el anarco que no es malo. Claro, claro. Exactamente. Bueno, acá, digamos, vuelvo a decir, es más que interesante que haya una pluralidad de voces, porque de eso se trata la democracia, es poder entender cuáles son las necesidades de todos los sectores. La sociedad tiene visiones múltiples, ¿no? Y problemáticas múltiples, y para eso están los partidos políticos. Y celebro que haya diferentes espacios políticos. Ahora, sí, pero vos notaste, perdóname, Gretel, vos notaste que cuando hay una encuesta a nivel general, los temas de que la sociedad exige son prácticamente el 1, 2 y 3 coinciden, por ahí el 1 coincide en el 3 o el 1 coincide en el 2, pero en los 3 temas fundamentales la sociedad coincide, desde el más bajo nivel hasta el más alto: la seguridad, la educación y la economía. Sí, fundamentalmente... A ver, y eso es lo que la sociedad pide. Yo voy a poner siempre en primer lugar la economía, y digamos, no es una obsesión, pero si vos tenés organizada la economía interna, vas automáticamente a disminuir los riesgos de inseguridad, porque hay gente que se vuelca hacia la inseguridad por una cuestión... No estoy justificando el mapa del delito, estoy diciendo simplemente que hay personas que por necesidad están totalmente expulsadas de la sociedad, bueno, por malas influencias, hay un montón de factores sociales, psicológicos, cantidad de factores, pero el económico es el más importante para sopesar. O sea, cuando no hay posibilidades de desarrollo para una persona dentro de la sociedad, empieza a buscar las alternativas, digamos, fuera de la polis, ¿no? En términos griegos, está fuera de la polis o antisistema, y es esta visión rupturista donde ya no vale nada la vida. O sea, te saca un celular y no importa, vale más el celular y te meten un balazo en las sienes, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando hablamos de la economía, hoy es el ordenador más importante que puede tirar abajo un gobierno o puede convalidar una gestión. Es lo que le pasó a Mauricio Macri, tomó crédito con el FMI, hicieron así, le bajaron el pulgar. ¿Me explico? O sea, la ciudadanía le bajó el pulgar. Y ahora, con esta gestión, dicen el relato que quiso incluso recrear el propio Alberto Fernández, porque vos fijaste el tono de la voz, vos viste el tono de la voz, escuchaste el tono de voz del presidente. Sí. O sea, yo pensaba que estaba, ¿te acordás el año pasado, Raúl, cuando él salía, bueno, nos volvemos a ver, y él daba los plazos, viste, todos sentados ahí escuchando los anuncios? Parecía que estaban en un anuncio de que volvemos al cierre, más o menos. Sí. Pero digo, el tono de voz recreando la emergencia en todos los aspectos. Pero yo creo que la sociedad descubrió este domingo claramente el Alberto, el del discurso grabado y el Alberto de después del atril, que son los dos Albertos que nos muestra, el que nos reta y el que nos dice las cosas totalmente programadas. Yo no le creo a ninguno de los dos, ese es mi problema. No es que es tu problema, la realidad es que acá hay una bajada de línea de la presidenta donde dijo, bueno, hay que incluir a Guzmán en el discurso, hay que llamar a la oposición, ya estaban diciendo de manera anticipada, estaban hablando justamente, Santoro lo dijo,
Santoro dijo, ya se está convocando a la oposición para dialogar. O sea, el propio Macri dijo, la única figura interesante que tiene el oficialismo para discutir lo que sea es el Santoro, porque es el que te niega lo que es una realidad, te lo convierte en una ficción, más o menos, ¿no? Tiene esa capacidad retórica y discursiva. A ver, no hay figuras, hoy no hay figuras, a ver, Massa quedó diluido, el poder de lo que es el nicho duro de lo que es, bueno, salvo el caso de Mayra Mendoza, que recuperó algo ahí en Quilmes, que bueno, es un bastión interesante, pero después tenemos todo lo que es, bueno, Máximo, la propia vicepresidenta con el tema del Senado, que era el lugar donde ella se refugiaba, Massa, tigre, desastre, o sea, vemos... Chubut, o sea, a ver, estamos viendo, bueno, La Pampa también. La madre patria, Chubut. Exactamente. Entonces, ahí vemos una situación donde las figuras claves sobre las cuales supuestamente descansaba cierto reordenamiento, donde la tropa se enfilaba, hoy no está, hoy carece de peso político. Entonces, ¿qué pasa con la tropa? Está desordenada. Por eso la celebración de la militancia, recreando a Perón, recreando justamente las banderas, recreando un mito, a ver, nadie está negando, por supuesto, todos sabemos los valores, compartimos la doctrina, principios fundacionales, pero de ahí en más, a querer utilizar una fecha histórica para mostrar un triunfo que no existió, donde se está convocando la CGT, todas las organizaciones sociales, o sea, todos los que reciben totalmente dinero. Ilógico, totalmente ilógico. Entonces, ahí está claro que se está aprovechando una fecha, recreando y utilizando, digamos, utilizando la fecha para festejar algo que no tienen que festejar. Exactamente, entonces ahí hay una mezcla donde indudablemente la evocación de algo que es merecido, que es histórico, que tiene un reconocimiento, se adosa al tema electoral. O sea, está claro que están tan nerviosos, están tan desordenados, que tienen que necesariamente mostrar puertas afuera que está todo bajo control. Y no está todo bajo control. Esa es la palabra, desordenados. Sí, entonces, en medio del caos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que no cunda el pánico, vamos a celebrar. La celebración, a ver, ¿te acordás, Raúl, cuando en el Imperio Romano se hacían grandes fiestas, vamos a celebrar las conquistas cuando se venía? Pero es una ostentación de victoria, de poder hacia afuera. Bueno, hay celebración en el palacio. Bueno, acá se está vistiendo de fiestas las calles, ¿no? Con todo el armado y la liturgia, ¿no? De lo que explica esta movilización social, y se está queriendo hacer un montaje de algo que no es la realidad. Lo que pasa es que yo creo que la política argentina necesita reconocer que Perón no está más, y que la doctrina de Perón tienen 80 años, o sea, hoy no existen, como no está Stalin, como no está Trotsky, como no está el muro de Berlín, como no está la Guerra Fría. O sea, no podemos seguir los argentinos en el atrás, porque no, así no vamos para adelante. No tenemos un cambio de ideología y seguimos usando retratos de algo que ya fue, como si fuera un reinado. Exactamente. A ver, lamentablemente, Raúl, acá hay una apropiación constante de la liturgia, de quién se es peronista y quién no es peronista. A ver, Perón, digamos, ocupó un espacio en el tiempo, dejó una doctrina, un legado impresionante, pero nadie supo realmente... bueno, dijo, mi único heredero es el pueblo, ¿no? O sea, literalmente es el pueblo y lo que nos dejó a nosotros, los principios, los derechos sociales, los principios rectores que hoy, no es que tienen que estar en el peronismo, tienen que estar en todas las fuerzas políticas. Claro. En todas las fuerzas políticas tiene que haber soberanía política, independencia económica, justicia social, en toda la fuerza. De hecho, vos sentás a alguien de Cambiemos y sí o sí va a tener que hablarte de justicia social, porque si no, ¿quién te va a votar? También lo habla, es que también lo habla, y está bien. Está bien. A ver, el legado de la doctrina peronista va más allá de los partidos, eso es lo que hay que entender. Pero esta lucha por querer apropiarse de las banderas es porque en el fondo no tiene una propuesta que la pueden llevar en práctica ayornada a los tiempos actuales, donde se dejen de lado los apellidos, las familias, ¿no? los grandes emporios políticos que siguen nombrando a dedo a los sucesores. Claro. ¿Me explico? Que ocurre también en el interior del país y ocurre aquí a nivel nacional. Entonces, a ver, la sangre azul de la política. Terceras generaciones, cuartas generaciones. La doctrina tiene que estar en todos los espacios, y aquellos espacios que creen que solamente con la exacerbación del ultraliberalismo van a poder gobernar o presidir, estoy hablando de la presidencia, un país, es una locura, porque aquí en Argentina, por lo menos, una cosa es que tengan una presencia y una bancada que yo celebro,
Todos celebramos, así como en la izquierda, todos tienen que estar, todos los sectores. Pero de ahí en más a tener una aspiración a llegar a presidir un país, yo eso te aseguro que no. En Argentina no hay la menor posibilidad de que así sea. Por eso digo, la doctrina es tan generosa que tiene que estar en todos los espacios. Y no apropiarse, ¿me explico? Claro, claro. Ahora igual vamos a tener un tránsito bastante interesante en 2 años más para el 2023. Un tránsito muy interesante para mis canas, que llevan muchos años, que te podría contar cómo fueron los 70, no que me lo cuenten, yo lo viví. Entonces sería interesante ver cómo vamos a transitar estos 2 años, con los más y los menos, ¿no? Con Milei, con Esper, con la izquierda, con los análisis que la sociedad haga de estos políticos nuevos viejos que nos vienen a tratar de convencer de nuevos viejos relatos que ya nos lo comimos. Sí, y eso va a ser interesante para llegar a donde vos decís, a la presidencial del 2023. Claro, a ver, acá Raúl, lo que se está poniendo en juego es si la economía, el mapa económico, va a tener la suficiente elasticidad para no romperse por la fibra más pequeña y que esto estalle a nivel social. Porque de eso depende de las dos fuerzas mayoritarias. Claro. Porque por ahora manejan el Titanic. Estamos caminando en un lugar donde no hay plan y se ufanan de que no hay plan. No hay tratos con la banca a la cual le debemos en forma normal, porque te pide un plan, es obvio. Si vos me venís a pedir un crédito, yo te digo, bueno, Gretel, ¿y con qué vas a responder? Y vos me digas, bueno, yo gano esto, gano lo otro, hago esto, hago lo otro, y yo te lo concedo. Entonces, normalmente, no es el loco el que te pide un plan. Tenés que tener un plan de ver cómo vas a transitar los años en los cuales me tenés que pagar, por lo menos. Claro, porque si no, digamos, se genera la crisis. De los dos, crisis. Claro, a ver. Exactamente, a ver, el resultado electoral nos está hablando, a ver, no podemos hablar en términos formales de un cogobierno, pero hay una especie de gobernabilidad en términos de expectativa de la ciudadanía, por el porcentual de cómo está equipada hoy, los números que dan en la bancada de lo que está... Yo más que cogobierno, yo diría que tenemos que tener ideas comunes, en conceptos o semicomunes, en los conceptos básicos que tenemos problemas, la economía, la educación, la salud. Bueno, reunite, si acá hay gente capaz, no se fue toda la gente capaz, hay gente capaz, pues trae a los distintos sectores, hacelos opinar y tomen un rumbo común, con los matices que quieran, pero díganos a dónde vamos. Sí, porque el problema que tenemos los argentinos son la triple I, la inflación, la incertidumbre y la injerencia del gobierno en todo. Y en donde se mete, la ruina. Sí, y acá hay algún aspecto que también tenemos que sopesar, que está vinculado a la agenda transnacional, o sea, a cuáles son las agendas que nos están imponiendo desde afuera, ¿no? Y esto está bien claro, que nos están visitando, donde hoy tenemos otras necesidades económicas para resolver, otros indicadores económicos que tienen que ver con, bueno, con la necesidad, digamos, de sustento diario de cada uno de los argentinos, y sin embargo se ponen las ideologías de por medio. Fundamentalmente el tema, por ejemplo, de ideología de género, donde nos han vendido que el cupo trans, que el cupo de esto. Digo, como si eso, perdón, a mí me resuelve cómo llegar a... No, pero ¿sabés lo que pasa? Aumentan las partidas presupuestarias, desafectan situaciones sensibles y están afectando... Ahí está la discrecionalidad. Coincido con vos. La geopolítica de este gobierno fue pésima. En todos los aspectos. Lo peor de todo es que tampoco la oposición hace un mea culpa, porque esto también hay parte de inicio en lo que fue la gestión anterior. Entonces, ahí es donde yo creo que también la gente se percató, bueno, en esto por ahí no la mayoría de la gente que ve obviamente lo diario que tiene que ver con la economía doméstica. No, pero dice lo que dijiste vos, la gente dice lo que dijiste vos, son iguales. Sí. Uno es más delicado y el otro es menos delicado, pero a la hora de comer te sirven arroz los dos. Exactamente. Sí, y entonces la gente... Claro. Cuando llega el momento, Mauricio Macri ya lo empezó a hablar. A ver, con el tema del ingreso de 5 diputados, a lo que es diputados nacionales, 3 por provincia y 2 por capital, de los libertarios, le está dando más fuerza a un discurso de ajuste, a un discurso de reordenamiento, de equilibrio fiscal, de cambio. Bueno, de cambio.
esas palabras que estaban de alguna manera totalmente vedadas dentro del seno íntimo de Cambiemos, hoy están empezando a cobrar fuerza, pero hay que ver cómo se sortea en una situación Por eso donde te digo, claro, la malla que social este hoy, tránsito de los 2 años sí, va a ser que surjan algunos y otros desaparezcan. claro. Porque justamente la gente va a estar viendo eso que vos decís. Hoy se plantea un cambio. El cambio puede ser bueno o malo. Lo vamos a transitar. Y además vamos a ver cómo las dos fuerzas hegemónicas, que hoy ya la gente percibe que están bastante igualadas, van a cambiar en su concepto en base a lo que la gente le dijo, que es la que tiene el poder. Si lo aceptan o si lo cambian, bravo, hemos ganado todos. Si no lo aceptan, es lo que decís vos. Entramos en el caos y perdemos todos. Lo que pasa es que acá hay un punto de conexidad de la misma visión respecto a esta implantación, porque literalmente es una implantación al estilo forzado de esta agenda transnacional, tanto para el oficialismo como para la oposición, que me refiero puntualmente, a ver, con nombre y apellidos, la Agenda 2030, que es la Agenda de Naciones Unidas, ¿está bien? Eso es el punto de conexión entre el oficialismo y la oposición que no los distingue. ¿Cuál es la diferencia adentro, al interno? ¿Es más Estado o menos Estado? ¿Más mercado o menos mercado? ¿Más intervención o menos intervención? ¿Mayor asistencialismo o menos asistencialismo? ¿Qué hacemos con la funcionalidad del Estado? ¿Cómo hacemos para que los números cierren de acuerdo a la lógica del FMI, que te lo reviste con diseño de previsibilidad en un programa económico, pero también con cierta injerencia en políticas, diseño de políticas de Estado? ¿Me entendés la perversidad del FMI? ¿Cuál es el problema de los organismos internacionales? Porque están en la misma cuna de las propias Naciones Unidas, o sea, la misma lógica. Está bien, pero si hubiera un acuerdo, si el acuerdo es político, en función de lo que te pide el FMI, y el acuerdo está en la base, vas a poder negociar con el FMI de una manera que si no tenemos, si vos y yo vamos a negociar con el FMI con dos conceptos distintos, seguramente lo que vamos a perder somos nosotros como país. Claro, por eso justamente acá lo que va... Por eso es necesario el acuerdo. Ahí está, lo que va a prevalecer para defender el interés nacional, va a prevalecer acuerdos básicos, por eso está hablando de 10 puntos. Ni más ni menos, una agenda ni más ni de menos. 10 puntos, donde es la única manera de poder establecerle... encarar el futuro, encarar el futuro. Y un futuro largo, no un futuro corto, porque tampoco lo quieren corto. Se nos fue el tiempo, Gretel, se nos fue el tiempo y como siempre, se nos vuela el tiempo con vos. Te agradezco muchísimo el habernos atendido, te agradezco muchísimo todos los conceptos, te sigo permanentemente y próximamente, ya que vamos a estar caminando juntos este derrotero de los próximos 2 años, nos seguiremos comunicando a ver qué pasa o qué feeling tenemos con respecto a la política, a la sociedad y las necesidades del gobierno. Bueno, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Decir a la audiencia que estamos dictando un seminario de totalitarismo global, hablando del globalismo, así que bueno, escríbanme porque esto arranca ahora, ya esta semana, para que puedan participar. ¿A dónde te escriben? Bueno, a través de mi Instagram, Ledo Gretel, o bien por Telegram de manera directa, recibo los mensajes Gretel-Ledo. O sea, estoy en Telegram, Gretel-Ledo, o Instagram, Ledo Gretel. Me envían un mensaje y les enviamos todos los detalles. Muchos éxitos, Gretel, en el seminario, y gracias por habernos atendido. Nos vemos próximamente. Chau. Buenas tardes. Bueno, para ustedes fue todo. Por hoy, una charla de lujo con Gretel Ledo, ya la conocen, saben cómo piensa, saben lo que piensa, y nos ayuda a pensar todos en la sociedad misma de cómo vamos a transitar estos 2 años. Ojalá que no lleguemos al colapso. Ojalá que entiendan los políticos que los argentinos estamos cansados y dijimos basta. Chao, hasta la próxima.